Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. El cotilleo más llamativo de los últimos días ha dejado su huella en la agenda con la dura advertencia de Khan Yaman a Diletta Leotta. Según las acusaciones, Khan advirtió a Diletta muy claramente: no volverás a contactar con mi madre. Los motivos de estas palabras y la gran tensión surgida encendieron los lobbies de la prensa sensacionalista. Todo el mundo se pregunta por qué Diletta se sintió obligada a ponerse en contacto con Gulten Ahn, la madre de Khan. Sin embargo, de lo que se habla es del arrebato de ira de Khan y de su actitud definitiva hacia Diletta. Según círculos próximos, los hechos se desencadenaron tras las declaraciones de la madre de Khan, Gulten Yaman. La señora Gulten casi había cerrado las puertas a Diletta con las palabras: "A mi hijo solo debe ocuparse de Demet y de su hijo, no hay sitio para nadie más". Tras estas declaraciones, Diletta habría llamado a Gulten Ahn y le habría dicho: "Yo también estoy en la vida de Khan, no me ignores". Sin embargo, se supo que Khan se sintió muy incómodo con esta iniciativa y estuvo a punto de volverse loco. Según contó Diletta a sus amigos, la razón por la que quería llegar hasta Gulten Ahn era en realidad un sincero esfuerzo de reconciliación. Se dice que dijo: "Quiero a Khan, por eso quería llevarme bien con su madre". Sin embargo, Khan consideró que el contacto de Diletta equivalía a una traición. Las fuentes afirman que Khan advirtió severamente a Diletta y le dijo: "Déjame a mí y a mi familia en paz". Según las acusaciones, Khan incluso le dijo a su madre: "No volverás a dirigirle la palabra a Diletta". Estas palabras revelan lo fuerte que es el reflejo de Khan Yaman para proteger a su familia. Tras estos acontecimientos, se afirma que Diletta Leotta estaba muy dolida y casi desolada. Su círculo cercano dijo: "Diletta temía ser condenada al ostracismo por la familia de Khan. Ahora se siente oficialmente excluida". Según sus amigos, Diletta planeó un gesto sincero desde Italia a Estambul para ganarse el corazón de la madre de Khan. Quería enviarle un regalo especial y decirle: "No seamos tan duros, todos somos humanos". Sin embargo, el enfado de Khan puso patas arriba todos estos planes. Khan ya no puede tolerar a Diletta. No quiere ni oír el nombre de Diletta, sobre todo delante de su madre. Según los allegados de Khan Yaman, esta salida es en realidad un paso dado para reforzar aún más el vínculo de Khan con Demet Özdemir. Khan se siente tranquilo al lado de Demet. Tiene miedo de que Diletta perturbe esta paz, afirman. Especialmente en los últimos días, se dice que Demet también apoya a Khan y le dice: "No tienes que compartir tu familia y tu felicidad de ninguna manera". Así, Khan y Demet han formado un frente contra Diletta. Los reporteros de la revista afirman que Diletta se ha quedado mucho más sola después de estos acontecimientos. Sus allegados en Italia afirman que Diletta sigue enamorada de Khan y que ha experimentado una gran desolación ante una prohibición tan clara. Diletta incluso habría dicho a sus amigos: "Ya ni siquiera quiero ir a Estambul, allí me siento como una persona no deseada". En el centro de esta crisis, Gulten Yaman sigue guardando silencio. Se rumorea que apoya esta clara actitud adoptada por su hijo y afirma que Diletta ya no tiene cabida en nuestras vidas. Sin embargo, también se rumorea que hay otros detalles entre bastidores del claro rechazo de Gulten Ahn a Diletta. Según algunos, Gulten Ahn no quiere que la relación de su hijo con Demet se vea perjudicada. Porque se rumorea que la familia de Demet también apoya a Gulten Ahn en este proceso. "Por nuestra nieta, por la moral de Demet, no queremos una sombra como Diletta", dicen las fuentes, que afirman que la solidaridad dentro de la familia ha levantado un gran muro contra Diletta. En medio de todos estos rumores, el silencio de Diletta en las redes sociales sigue llamando la atención. El hecho de que Diletta, que normalmente es bastante activa, no haya publicado en Instagram en los últimos días es un claro indicio de la tormenta emocional que está atravesando. Sus amigos dicen: "Diletta quiere hablar con Khan, pero la actitud de Khan es tan clara que la puerta está completamente cerrada. Haga lo que haga, no servirá de nada". Mientras tanto, se dice que Demet Özdemir mantiene la moral alta y ha conseguido convertir esta crisis a su favor. Demet siempre aconseja a Khan que tenga paciencia. Nunca presta atención a las provocaciones de Diletta, dicen sus amigos, que afirman que Demet no quiere que Diletta vuelva a comunicarse con Khan, por lo que secretamente se alegra mucho del duro arrebato de Khan.
Como resultado, la amenaza de Can Yaman de no volverás a ponerte en contacto con mi madre parece haber extinguido todas las esperanzas de Diletta Leotta en esta historia. Ahora Diletta parece haber perdido completamente su lugar en la vida de Can. Mientras esta dura restricción abre la puerta a una nueva era en el mundo de la revista, se espera con impaciencia ver qué hará Diletta Leotta a continuación. Pero parece que ya no queda lugar para Diletta en el corazón de Can Yaman y a los ojos de su familia. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.